Hola, buen día. Mi nombre es Vanina Martín. Yo soy la médica tabacóloga del staff de neumonología del sanatorio y vamos a compartir la clase de tabaquismo. Primero y principal vamos a hablar del concepto de tabaquismo y a considerar, en primer lugar, es que estamos frente a una enfermedad, ¿sí? Y dentro de las enfermedades es una enfermedad crónica. Por lo tanto, es obligatorio que en la historia clínica de los fumadores figure en el apartado diagnóstico esta entidad clínica como tabaquismo o dependencia por el tabaco. En la práctica nosotros vemos que muchas veces no lo encontramos considerado en la historia clínica. Hay muchos profesionales que no lo interrogan y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, más allá de la especialidad que ustedes hagan, que interroguen el antecedente de tabaquismo, así como se pregunta la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, sí, otras enfermedades cardiovasculares. Pero es muy importante que preguntemos y registremos en la historia clínica el antecedente de tabaquismo como ex-tabaquista, tabaquista actual o tabaquista pasivo, fundamentalmente. Además, dentro del concepto tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad adictiva. Alrededor del 80% de los fumadores desarrollan dependencia física por la nicotina, y esto es debido a la aparición de lesiones estructurales en las membranas de las neuronas en el área tegmental ventral del mesencéfalo de los fumadores, y como toda adicción se asocia además a factores sociales, psicológicos, gestuales, ¿sí?, que juegan un papel importante. Por otro lado, tenemos que considerar también que es una enfermedad de comienzo temprano, porque la mayoría de los fumadores se inicia entre los 12 y los 20 años de edad. Así que es imprescindible que todas las tareas preventivas se extremen en la población de estos grupos etarios. Además, se trata de una enfermedad de alta prevalencia también. 33% de la población mundial es fumadora, ¿sí?, o es consumidora de tabaco. Y por último, es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados. Alrededor de 5 millones de personas mueren cada año en el mundo como consecuencia del consumo de tabaco, y se calcula que para el año 2020 pueden ser 10 millones de personas las que se mueran cada año como consecuencia de esta enfermedad. La OMS dice que cada 8 segundos se muere una persona debido al consumo de tabaco. Así que estamos con la primera causa de muerte prevenible, enfermedad de alta prevalencia, de comienzo temprano, adictiva, ¿sí?, crónica. En Argentina, alrededor del 25.1% de la población adulta fuma, estos son los últimos números, y cada año mueren alrededor de 40.000 argentinos por causas relacionadas con el consumo de tabaco. Y otro dato que no es menor es que 6.000 personas mueren por año siendo no fumadoras, ¿sí?, a causa de la exposición del humo ambiental, ¿sí?, o el humo de segunda mano o de los tabaquistas pasivos. 6.000 muertes anuales en personas no fumadoras por exposición a humo de tabaco. Es un dato muy significativo. ¿Por qué el tabaquismo es una adicción? Es otra de las cosas que tenemos que hablar, y es porque cumple con todas las características que definen a las adicciones. Uso continuado, falta de control sobre el uso, enfermedades producidas por el uso y síntomas de abstinencia cuando falta la droga, ¿sí?, que en este caso es la nicotina. Es difícil dejar de fumar justamente por esto, por la adicción y la triple dependencia que tienen todas las adicciones: la física, la psíquica y la social, ¿sí? Y acá se habla de una cuarta dependencia, que sería la dependencia gestual. Muchas veces los pacientes que nosotros tenemos enfrente, la mayoría de las veces cuando vienen a la consulta especializada para dejar de fumar, son tabaquistas de más de 20 cigarrillos por día. El gesto de fumar es uno de los gestos que más veces han hecho en su vida, ¿sí? Así que la dependencia gestual o esta cuarta dependencia también es importante cuando hablamos de esta adicción. Bueno, ustedes saben que el humo de cigarrillo contiene casi 7.000 sustancias tóxicas, incluyendo 50, y algunas de las literaturas hablan de 70, ¿sí?, carcinógenos conocidos. Yo siempre le digo a los pacientes: ¿ustedes se tomarían una copita con amoníaco, con insecticida, con monóxido de carbono, con derivados del cianuro, ¿sí?, acetona? Entonces los tabaquistas dicen no, pero con cada cigarrillo están consumiendo eso, ¿no?
Por otro lado, como es una enfermedad, tiene también sus manifestaciones clínicas, así que un buen número de enfermedades están relacionadas directa o indirectamente con el consumo de tabaco. Alrededor de un tercio de las enfermedades cardiovasculares se atribuyen directamente al consumo de tabaco y son principalmente la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, el aneurisma de aorta, las manifestaciones cardiovasculares, ¿sí? Cuanto más joven se haya iniciado el sujeto en el tabaquismo, mayor será el riesgo de desarrollar estas enfermedades precozmente, ¿sí? Porque el paciente va a tener mayor carga. Las sustancias oxidantes o los radicales tóxicos del oxígeno son las principales causantes de las manifestaciones de afectación bronquial. Todas las enfermedades respiratorias sufren algún grado de empeoramiento de su pronóstico como consecuencia del consumo de tabaco, pero ustedes saben que hay algunas que están causadas por él, como por ejemplo el EPOC, ¿no? Donde el 80-85% de los casos son atribuidos al tabaquismo, ¿sí? Y el resto a exposición a humo de biomasa, a exposición ocupacional, ¿sí? De los fumadores, entre alrededor del 15 a 20% de los fumadores desarrollan EPOC, ¿sí? Y todo fumador de más de 40 años debería indicársele una espirometría para descartar o confirmar el EPOC, ¿sí? O la EPOC, ¿sí? El alquitrán y las nitrosaminas, que son otras de las sustancias tóxicas, digamos, que tiene el cigarrillo, son los responsables de la patología tumoral, ¿sí? Y dentro de la patología tumoral tenemos que saber que el cigarrillo es factor de riesgo para cualquier cáncer, ¿sí? Pero que hay algunos que están producidos directamente por el cigarrillo, piensen ustedes en el recorrido del humo, cáncer de cavidad oral, de laringe, de esófago, de pulmón, ¿sí? Y hay otros que se asocian al consumo como todo el resto, ¿no? Estómago, páncreas, vejiga, riñón, cérvix, pene, vulva, ano, ¿sí? Y hay otros efectos del fumar, como la osteoporosis, que es acelerada por el cigarrillo, las cataratas, que son la primera causa de ceguera en el mundo y son 2 a 3 veces más frecuentes en los fumadores. Además tenemos la pérdida del gusto y el olfato, las arrugas precoces en la piel, la mala salud bucal, ¿sí? Más de la mitad de los casos de periodontitis están producidos por el consumo de tabaco, y la gastritis, la acidez, el reflujo. Lo cierto es que podemos estar hablando todo el día de los daños relacionados con el cigarrillo. Nosotros, como personal de salud, nosotros, los enfermeros, ¿sí? Los técnicos, todo el personal de salud que a ustedes se les pueda ocurrir, tenemos un rol muy importante en el abandono de tabaco y personalmente los médicos tenemos una función modélica o ejemplar, una función educadora, una función terapéutica y una función social. Tristemente, muchos de los médicos no cumplen con una función modélica o ejemplar, y a los enfermeros tampoco. Ustedes pasan por cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, y es común ver en la puerta gente con guardapolvo o con ambos fumando, ¿sí? Y eso es romper con esta función modélica o ejemplar que tenemos los profesionales de salud en relación con el consumo de tabaco. Fíjense, esto es un trabajo español donde se le preguntaba a la gente qué importancia le daban a que su médico fuera fumador o no, ¿no? Y el 80% de la gente decía que le daba mucha importancia, ¿sí? Solo el 20% no le daba ninguna importancia. Esto deja en claro que la función ejemplar es muy importante para nuestros pacientes, ¿sí? Un elemento clave, una herramienta clave que nosotros tenemos a la hora de estar sentados frente a un paciente fumador, o estar haciéndole un estudio a un paciente fumador, o estar revisando a un paciente fumador, es el consejo sanitario. El consejo sanitario antitabaco o consejo breve es es el instrumento de intervención más sencillo y más económico. Tiene una evidencia grado A. Es una intervención de 1 o 2 minutos, tan simple como a usted el tabaco lo perjudica y debería dejar de fumar. Lo mejor que usted puede hacer por su salud es dejar de fumar. Algo tan breve tiene una relación coste-eficacia altísima, ¿sí? Pero este consejo no puede ser cualquier cosa, tiene que cumplir con algunas características, es decir, tiene que ser personalizado, breve, claro, firme, ¿sí? Sencillo, tiene que ser comprensible para el nivel cultural de cada uno, no tiene que tener tecnicismos, tiene que implicar una propuesta de cambio para ese paciente, tiene que ser empático y respetuoso. No sirve lo que escuchamos a veces de parte de nuestros colegas, que es este mensaje de: si no deja de fumar, no vuelva más conmigo.
¿no? Eso no sirve, hay que ser empático con el paciente es un adicto, debemos recordar eso, ya no fuma porque quiere, ¿sí? Debemos relacionarlo con el motivo de consulta, ¿sí? Motivador, positivo, tiene que ser no culpabilizador y adaptado a las características del fumador. O sea, nosotros tenemos enfrente un chico de 17 años, fumador, a ese chico no le vamos a decir no porque podés tener un infarto. No tiene ningún sentido porque el chico, ese joven, ve muy lejos los daños relacionados con el humo, ¿sí? A ese joven nos conviene que le digamos, por ejemplo, vas a tener mal aliento, se te van a estropear las uñas, los dientes, vas a tener más dinero si dejas de fumar para ir a un recital, para comprarte música, ¿sí? Tiene que ser adaptado a las características del fumador, ¿no? Hay múltiples oportunidades para dar el consejo, como decíamos antes, ante síntomas, tos, cansancio, disnea, ante una gripe, ante la ocultación, ante alguna prueba complementaria, ¿sí? Y a veces el consejo no se da, muchas veces el consejo no se da. ¿Y eso por qué sucede? A veces por escaso conocimiento en el manejo del tabaquismo, por desconfianza en la capacidad para cambiar las actitudes en los pacientes, por el propio hábito tabáquico, por la falta de incentivos y porque el profesional considera que no es su responsabilidad, ¿sí? Esto, como les dije en la primera diapositiva, más allá de la especialidad que ustedes hagan, es su responsabilidad. No importa si son cirujanos, si son traumatólogos, si el paciente fuma, es importante que le digamos que lo mejor que puede hacer por su salud es dejar de fumar. Y aconsejarle a quién puede ver para dejar de fumar, ¿sí? Es tan simple como decirle, lo mejor que usted puede hacer es dejar de fumar. Yo conozco a alguien que lo puede ayudar, ¿sí? Y lo deriva. Esta es una gráfica que habla de los métodos para dejar de fumar y la efectividad respecto de la cesación espontánea. Todos conocemos a alguien, dicen los pacientes siempre, no, pero mi papá fumaba 40 cigarrillos por día y dejó solo de un día para el otro. Bueno, la cesación espontánea es algo que logran entre el 3 y el 5% de los fumadores. Y acá esta gráfica nos deja ver cómo si nosotros vamos sumando intervenciones más complejas o más intensivas, vamos ganando, ¿sí?, efectividad. Entonces, con materiales de autoayuda un 1 o 2%, con el consejo breve 2 o 3%, la intervención breve hasta 10%, y las intervenciones intensivas entre alrededor del 30%, ¿sí? La realidad es que cuando hablamos de intervenciones intensivas, eso significa generalmente un paciente que va a una consulta especializada para dejar de fumar, que realiza tratamiento ya sea grupal o individual, con apoyo farmacológico y que tiene un seguimiento, ya sea telefónico, ya sea a través de vía mail, ya sea a través de WhatsApp, pero que tiene seguimiento, ¿sí? Bueno, primero lo primero en cualquier enfermedad es la historia clínica. Entonces vamos a aprender a hacer diagnóstico del paciente fumador, ¿sí? En la historia clínica de tabaquismo, como en cualquier enfermedad, primero hacemos una anamnesis general, después hacemos una anamnesis específica relacionada con el consumo de tabaco. Por otro lado, tenemos que hacer la exploración física como en todos los pacientes, tenemos que analizar la dependencia física por la nicotina y también la motivación que tiene el fumador para dejar de fumar, tenemos que estudiar en qué fase de abandono está, que después lo vamos a charlar un poquito más extendido, tenemos que valorar el síndrome de abstinencia de ese paciente, y dentro de la anamnesis general le preguntamos antecedentes patológicos generales, sobre todo enfermedades cardiovasculares, pulmonares, tumorales, ¿sí?, que están relacionadas con el tabaquismo. Síntomas relacionados, también angor, claudicación intermitente, disnea, tos, qué medicaciones toma para saber después si le vamos a indicar algún fármaco, si tiene la posibilidad de interacciones con otras medicaciones, alergia y enfermedades que pudieran contraindicar los tratamientos recomendados para la deshabituación. Y dentro de la anamnesis específica preguntamos los antecedentes de tabaquismo, el hábito tabáquico de los padres, a qué edad comenzó a fumar, ¿sí?, cuántos cigarrillos por día fuma y el concepto de números de paquetes año, ¿sí? El número de paquetes año es importante y se calcula como el número de cigarrillos por día por número de años fumando sobre 20. Esto es importante que ustedes aprendan a calcularlo
porque en la práctica, ustedes cuando vayan a ver un paciente que está internado, por ejemplo, o que vayan a leer una historia clínica, se van a encontrar que así expresamos la carga tabáquica de los pacientes. Así que hay que saber interpretar si ese paciente tiene una carga alta, baja, ¿sí? Y eso está expresado en el número de paquetes año. Y se sabe que cuanto más alta es la carga tabáquica de ese paciente va a tener mayores dificultades en el intento para dejar de fumar y menores posibilidades de éxito, ¿sí? Y también esto que decíamos antes de que hay una relación dosis-respuesta, entonces aquellos pacientes que tienen una carga tabáquica alta van a tener mayor riesgo de enfermar por el cigarrillo, ¿sí? También debemos analizar el patrón de consumo, esto es importante, y es ver cuánto tiempo pasa entre un cigarrillo y otro, ver cuántas pitadas le da cada cigarrillo al paciente, analizar un poquitito el modo en que el paciente fuma, y para eso nos puede servir tanto a nosotros como al paciente el autorregistro, que consiste en anotar un día completo, desde que se levanta hasta que se va a dormir, qué número de cigarrillos por día fuma, y anotar cada cigarrillo, qué hora lo fuma, qué grado de ganas tiene de fumar ese cigarrillo, pocas, moderadas, muchas, y en qué situación lo fumó, ¿sí? Porque esto es lo que nos permite conocer si tiene algo que lo dispara a fumar, o algo algún vínculo muy fuerte entre algo y el cigarrillo. Eso muchas veces se ve con el mate, se ve con la cerveza, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y después, otra cosa que es importante analizar al momento de hacer la historia clínica del paciente tabaquista es los intentos de abandono. Nos provee a nosotros conocer el número de intentos previos, el periodo más largo que estuvo abstinente, la presencia de síntomas de abstinencia durante los intentos, qué tratamientos hizo, qué tolerancia tuvo con las medicaciones, qué respuesta tuvo y por qué recayó. Todo esto nos permite a nosotros obtener herramientas para ayudar al paciente. Por ejemplo, si tuvo síntomas de abstinencia acusado durante los intentos anteriores, nosotros nos tenemos que dirigir a estrategias para evitar esa abstinencia, ¿sí? Los motivos de recaída nos van a ayudar a proveerle al paciente herramientas para no volver a recaer de la misma manera, ¿sí? Entonces, analizar los intentos previos es muy importante. Cuanto más intentos tuvo el paciente, mayor posibilidad tiene de dejarlo en el siguiente. Siempre, en realidad, en cesación tabáquica decimos que no hay fracasos, porque de cada intento el paciente va a aprender algo y va a tener una herramienta más en su mochila. Entonces, cuanto más número de intentos, más posibilidades de dejarlo. Así que eso nos sirve a nosotros para animar al paciente a que haber intentado un montón de veces y no haber podido no es malo, ¿sí? Al contrario. Estudiar el ámbito social. Hay pacientes que tienen apoyo en la casa y otros que tienen resistencia. Les cuento el caso de una paciente que vi esta semana, por ejemplo, que vino a dejar de fumar, charlamos estrategias cognitivo-conductuales y medicación para dejar de fumar, y la señora vino a la semana siguiente diciendo que el marido no le quiso dar la plata para comprar la medicación porque consideraba que se puede dejar solo, que no deja porque no quiere. De hecho, el hijo le había prestado plata para viajar a la segunda consulta porque el marido tampoco le daba el dinero, ¿sí? Entonces esa mujer tiene una resistencia importante en la casa. Hay pacientes que vienen con mucho apoyo y otros no tanto, ¿sí? Pero otra cosa que tienen que reconocer, que a veces los pacientes interpretan como resistencia el hecho de convivir con otros fumadores. Hay que explicarle que no, que nosotros conocemos fumadores que conviven con 5 fumadores y que han podido dejar igual, ¿sí? Hay que explicarle, acá en cesación todavía hay que hablar mucho con los pacientes. Las consultas son consultas largas, de media hora, porque si no ustedes se van a ir preguntando a lo largo de la clase cuánto tiempo estamos con el paciente, ¿no? La consulta de primera vez dura como mínimo media hora. La exploración física cardiovascular, el primer cardiopulmonar, el sistema vascular periférico, las uñas, los dientes, la hidratación de la piel, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el peso corporal. El peso corporal muchas veces es una preocupación, sobre todo para las pacientes mujeres que vienen y dicen, no, mi prima dejó de fumar y aumentó 20 kilos, yo eso no quiero, doctora. Bueno, hay que explicarle al paciente que 20 kilos de más hacen menos mal que el cigarrillo y que no vamos a permitir que lleguen a aumentar 20 kilos, que la clave es la actividad física para acompañar eso y que eventualmente un apoyo nutricional, ¿no? Un apoyo con evaluación por nutricionistas, ¿sí? Pero el peso o el miedo al aumento de peso no tiene que ser una limitación al momento de intentar dejar de fumar, y eso se lo tenemos que dejar claro a los pacientes, ¿sí?
Vamos a analizar ahora la dependencia física y el test más ampliamente difundido es el test de Fagerström, ¿sí? El test de Fagerström consiste en 6 preguntas: ¿cuántos cigarrillos fuma al día? ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo? Si fuma más por las mañanas, si tiene dificultad para no fumar en los lugares donde está prohibido, si fuma estando enfermo y qué cigarrillo le produce más placer, si el primero o algún otro, ¿sí? Esto tiene un puntaje y nosotros vamos a ver que aquellos tabaquistas que tienen 0,1 tienen una dependencia muy baja, 2 a 3 baja, pero aquellos que tienen una dependencia alta son los que tienen más de 6, ¿sí? Y muy alta, entre 8 y 10 fundamentalmente. Y en la práctica, a veces es suficiente con que hagamos el test de Fagerström abreviado, que consiste en preguntar el número de cigarrillos diarios fumados y el tiempo transcurrido desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo. Si fuma más de 20 cigarrillos por día y el primero dentro de los 30 minutos, sabemos que ese paciente tiene una alta dependencia y va a requerir tratamiento farmacológico, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que elegir dentro de este test de Fagerström el elemento que a nosotros nos provee un reflejo más claro y fehaciente del grado de dependencia del paciente, sería sin duda cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo, ¿no? Y ahí vamos a tener que aquellos que lo fuman antes de la media hora, a nosotros nos da la información de que es un tabaquista con alta dependencia. También se puede analizar la dependencia psicosocial y conductual. Hay varios tests, pero lo cierto es que en la práctica muchas veces no lo hacemos, sino que la experiencia hace que lo vayamos analizando sin hacer el test, ¿no? Pero existe un test que es el Glover-Nilsson, que evalúa a través de 11 preguntas la dependencia psicológica, gestual y social. Las que están señaladas en rosa son aquellas que evalúan la dependencia psicológica, si el hábito de fumar es muy importante, si se recompensa con un cigarrillo al cumplir alguna tarea, cuando no tiene tabaco le dificulta difícil concentrarse, ¿sí? Y las que están marcadas en celeste son aquellas que evalúan lo gestual. Juego y manipulo el cigarrillo como parte del ritual, por ejemplo, suele ponerse algo en la boca para evitar fumar. La pregunta número 11 es aquella que evalúa la dependencia social, ¿sí? Y acá tenemos también dependencia de leve a muy fuerte. Después evaluamos la motivación que el paciente tiene para dejar de fumar, y acá encontramos el test de Richmond, que consiste en 4 preguntas: si le gustaría dejar de fumar, cuánto interés tiene en dejar de fumar, si intentaría por completo en las próximas 2 semanas, y cuál es la posibilidad de que en los próximos 6 meses sea un no fumador, ¿sí? Este test en realidad es un test que no está validado al español, y que si bien se usa bastante, personalmente, a mí me gusta más utilizar la escala analógico-visual, porque la dependencia en el test de, la motivación, perdón, en el test de Richmond habitualmente nos da de moderada a alta. En cambio, cuando uno hace la escala analógica visual, el paciente suele ser un poquito más sincero, más simple para él. Le decimos al paciente, entre 0 y el 10. ¿Sí? 0 es ausencia total de motivación y 10 es máxima motivación. ¿Qué número le pondrías vos hoy a tu motivación para dejar de fumar? Y los pacientes suelen marcar la motivación real, a veces marcan 4, 5, 2, ¿sí? Si tienen más de 7, eso habla de motivación alta. Y aquellos pacientes que tienen menos, depende de nosotros motivarlos, ¿sí? Ahora vamos a estudiar un poquitito la fase de abandono. La fase de abandono, los responsables del modelo que se utiliza son estos 2 señores que están acá. A la izquierda Prochaska y a la derecha Di Clemente. Ellos son los que crearon el modelo transteórico del cambio, que se utiliza también para otras adicciones, y lo que vamos a encontrar es que dejar de fumar es un proceso y que el paciente va pasando por diversas etapas. Una de ellas es la etapa de precontemplación, donde el fumador es un fumador consonante, cree que los pros de fumar son mayores a los contra, y él es un paciente que no tiene interés en dejar de fumar. Después está la etapa, ahí en esa etapa están alrededor del 30% de los fumadores. Después está la etapa de contemplación, que es ahí en el paciente que empieza a pensar que es una buena idea dejar de fumar, los pros están en el mismo nivel que los contra, y acá se encuentran alrededor del 50% de los fumadores. Después está la etapa de preparación, donde están alrededor del 10-15% de los fumadores, que son aquellos pacientes que deciden intentarlo, ¿sí? Son aquellos fumadores disonantes.
Y después está la etapa de acción, que es aquellos pacientes que intentaron dejar de fumar y llevan menos de 6 meses sin fumar, y la de mantenimiento, que llevan más de 6 meses sin fumar. Y dentro de la etapa de acción en adelante, el paciente siempre está en riesgo de recaída, y es nuestra misión el seguimiento para evitar esa recaída, ¿sí? Lo cierto es que a veces nosotros recibimos un paciente en la consulta precontemplador o inclusive contemplador, y el paciente en la consulta pasa a la etapa de preparación o acción. Puede saltar varias etapas en una sola consulta, ¿sí? Y con 3 preguntas nosotros podemos saber en qué fase está el paciente. Le preguntamos, ¿es usted fumador? Si dice que sí, le decimos, intentaría dejarlo dentro de los próximos 6 meses. Si no dice que no, ese paciente es precontemplador. Si dice que sí, le preguntamos, ¿intentaría dejarlo en el próximo mes? Si dice que no, ese paciente es contemplador. Si dice que sí, el paciente está en etapa de preparación. Así que recuerden, aquellos pacientes que intentarían dejarlo en los próximos 6 meses serían pacientes que están en etapa de contemplación. Y si lo intentarían en el próximo mes, son aquellos pacientes que están en etapa de preparación, ¿sí? La medición del monóxido de carbono en aire expirado es aconsejable, pero no es imprescindible para realizar el diagnóstico. Se puede hacer tratamiento de cesación tabáquica sin tener coximetría. Tiene una sensibilidad del 90% para detectar a fumadores y una especificidad del 89%. Hay falsos positivos, que son la exposición a fuentes contaminantes, la calibración defectuosa, la porfiria, la intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, he tenido yo un paciente que trabajaba en un estacionamiento subterráneo, dejó de fumar, pero las coximetrías siempre daban altas porque estaba continuamente expuesto a una fuente contaminante que eran los gases de los caños de escape, ¿no es cierto? Pues hay falsos negativos, aquellos fumadores que no fumaron varias horas antes de nuestra evaluación, fumadores irregulares. Es bueno tener la coximetría porque sirve para verificar la abstinencia. A veces los pacientes nos mienten, ¿sí? Es un mecanismo de refuerzo positivo. Al paciente, cuando nosotros lo medimos en la primera consulta y tiene una coximetría elevada, le explicamos que está intoxicado por el monóxido de carbono, y cuando deja de fumar el paciente ve como tiene una coximetría normal o igual que los no fumadores. Es un mecanismo de refuerzo positivo, ¿sí? Un parámetro objetivo del grado de consumo, ¿sí? Este es el coxímetro. Aquellos que no fumamos tenemos menos de 6 partes por millón por la contaminación ambiental, los fumadores esporádicos entre 6 y 10, y aquellos fumadores, sujetos fumadores, más de 10 partes por millón. Y para valorar el síndrome de abstinencia tenemos múltiples escalas y test, pero una de las más comunes es el de Minnesota, que evaluamos el craving, que es esas ganas irrefrenables de fumar, luego de pasar entre 8 y 12 horas sin fumar, la disforia, la irritabilidad, la frustración, la ira, la ansiedad, la dificultad de concentración, el aumento de peso, la inquietud, la dificultad para dormir. O sea, acá evaluamos con un puntaje de 0 al 4, y tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes que tienen mayor craving o mayor disforia son los que están con más riesgo de recaída. El craving, estas ganas irrefrenables de fumar, es un síntoma de abstinencia que tiene un curso clínico distinto a los demás, así que merece que lo valoremos aparte, ¿no? Y una escala de craving bastante simple que usamos en la práctica es la Single Rating of Craving, que le preguntamos al paciente, ¿cuánto has necesitado un cigarrillo en las últimas 24 horas? Y entonces va nada, muy poco, un poco, mucho, ¿sí? Y el craving hay que evaluarlo siempre. Aquellos pacientes que tienen craving matinal están en mayor riesgo de recaída, ¿sí? ¿Cuál sería de todo esto que hablamos en la historia clínica el conjunto mínimo de datos que nosotros tenemos que tener para hacer diagnóstico del paciente fumador? El número de paquetes año, la fase de abandono, el grado de motivación, el análisis de los intentos previos y el grado de dependencia física. Con esto nosotros hacemos un correcto diagnóstico del fumador, ¿sí? Con respecto a los grados de tabaquismo, sabemos que aquellos pacientes que fuman más de 25 paquetes año o tienen una coximetría de mayor a 30, son los pacientes que tienen un grado muy severo de tabaquismo, ¿sí? El tratamiento consta de 2 patas fundamentalmente: el tratamiento psicológico, que es la terapia cognitivo-conductual, que no significa que tenemos que mandar al paciente al psicólogo, sino que la vamos haciendo nosotros en la consulta especializada, y el tratamiento farmacológico, ¿sí? El tratamiento farmacológico tiene algunas indicaciones, que es la aceptación y el deseo del paciente, un alto grado de adicción, que el paciente se encuentra en etapa de preparación y acción,
aunque esto no es, digamos, cerrado 100%. Nosotros podemos indicarle tratamiento farmacológico a un paciente que esté en etapa de contemplación, por ejemplo. Fumar 20 cigarrillos al día, fumar el primero antes de los 30 minutos, y pacientes que han experimentado dificultad para dejar o síntomas de abstinencia durante otros intentos e indicaciones médicas de cesación. La farmacoterapia es muy eficaz porque mejora los síntomas de abstinencia, principalmente las ganas de fumar, el deseo muy intenso de fumar o craving, las emociones negativas, ayuda a disminuir el riesgo de recaída y puede retrasar el aumento de peso posterior a la cesación. Ahora, ¿quiénes no deberían recibir tratamiento farmacológico? Aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación médica, los fumadores menos de 10 cigarrillos al día. Esto tampoco es totalmente estricto porque nosotros tenemos pacientes que fuman menos de 10 cigarrillos por día, pero que se controlan como altamente dependientes, se comportan, perdón, como altamente dependientes, y esos pacientes merecen igual un tratamiento farmacológico. Embarazadas o en periodo de lactancia y adolescentes, porque en estos grupos no se ha aprobado la medicación. ¿Sí? Tenemos terapia de reemplazo nicotínico, que son los chicles, los caramelos, los parches, el spray nasal, y que se utiliza a partir de la fecha en que el paciente deja de fumar, y la terapia no nicotínica, donde tenemos dos drogas, la vareniclina y el bupropión, como drogas de primera línea. Con respecto a las terapias de reemplazo nicotínico, tenemos los chicles y los caramelos. Los chicles es importante indicarles al paciente el modo de consumo, porque no se deben mascar como el chicle común, sino que le decimos al paciente que lo ponga en la boca, que lo masque un poquitito y que lo deje en reposo en contacto con la mucosa para que vaya absorbiendo la nicotina. A la media hora el chicle ya absorbió, la mucosa ya absorbió toda la nicotina del chicle y el chicle habría que tirarlo, ¿sí? Mejora la abstinencia, viene de dos dosis, de 2 y 4 miligramos, hay también de 1. El de 4 miligramos es más efectivo para los fumadores altamente dependientes y está contraindicado en pacientes con caries o ausencia de piezas dentales. Los caramelos funcionan de la misma manera que los chicles, hay que decirle al paciente que se chupa, se deja del otro costado, se absorbe un 25% más de nicotina que en dosis similares de chicle, no se muerden, no se mastican, como dice ahí, ¿no? Y no estaría indicado en pacientes con ausencia de piezas dentales. Maneja muy bien el craving, esa imperiosa necesidad de comer que tienen algunos fumadores. Se presentan en concentraciones de 2 y 4 miligramos con sabor a menta, y hay de 1 también, y los fumadores de más de 20 cigarrillos al día deben comenzar con el de 4 miligramos. Todo lo que es terapia de reemplazo nicotínico es de venta libre, no requiere receta, ¿sí? La nicotina inhalada es aquella que produce alivio de urgencia más rápido que las otras formas de reemplazo. Cada dosis equivale a un cigarrillo o a 1 miligramo de nicotina. Esta sí se vende bajo receta y está contraindicada en pacientes riníticos porque produce bastante irritación. Cada frasco contiene 200 pulsaciones de spray nasal y no se aconsejan más de 20 disparos al día, ¿sí? Y por último, los parches de nicotina, que se debe dejar de fumar totalmente una vez iniciada la terapia. El parche debe aplicarse sobre piel desprovista de vello, limpia, seca o intacta, en la parte superior externa del brazo, en el dorso o en los flancos. Hay que decirle al paciente irse en el pecho, pero en realidad idealmente hay que decirle que evite el área del pecho. La terapia dura 3 meses, el paciente se puede bañar, meter a la pileta con el parche, si se despega, pone una cintita y sigue trabajando. En Argentina tenemos parches de 24 horas, y uno de los efectos adversos más comunes que tiene el parche es el insomnio. En otros países hay de 16 horas, por ende lo que nosotros le sugerimos al paciente es que si tiene insomnio, una vez que está acostado, se retire el parche, duerma sin él, y a la mañana siguiente lo primero que hace es ponerse un parche nuevo. La cajita trae 21 y es bueno explicarle al paciente que no debe cortarlos, porque los parches son caros, están alrededor de 1.100 pesos las 3 semanas, y hay muchos pacientes que lo cortan, pero el sistema de liberación de nicotina que tiene el parche es en espiral, así que hay que dejarlo en claro al paciente que si lo cortan es lo mismo que se pegaran cualquier papelito. Según de donde lean, van a ver que hay distintos esquemas de utilización de parche, pero básicamente podemos indicarle 4 semanas del parche de 30 centímetros, que en realidad contiene 21 miligramos de nicotina, 4 semanas del de 20, que tiene 14 miligramos de nicotina, y 4 semanas del de 10, que tiene 7 miligramos de nicotina. El tratamiento, el parche además tiene como otro efecto adverso, reacciones cutáneas.
en cuyo caso, si son reacciones severas, habría que suspenderlo, y las contraindicaciones son la continuación del hábito tabáquico, las reacciones cutáneas graves y las alteraciones del sueño significativas. Después pasamos al bupropion, que es un antidepresivo, que bloquea la recaptación neuronal de dopamina y norepinefrina, se comienza una semana antes de la fecha de abandono, con un comprimido de 150 miligramos día, vía oral, una vez al día por 7 días, y después 2 veces al día por 3 meses, es decir, 12 semanas. Y el día 8 de medicación sería el día que nosotros llamamos día D, es decir, a partir del cual el paciente no debería fumar más. Tienen cajitas de 30 y 60 comprimidos de 150 miligramos, y es una medicación que es muy efectiva, ¿sí? Es contraindicado en pacientes con antecedentes de convulsiones porque altera el umbral, con diagnóstico actual o previo de bulimia o anorexia, con utilización de inhibidores de la MAO los 14 días previos, y con precaución en antecedentes de IAM reciente o angina de pecho inestable. Es importante moderar el consumo de alcohol para minimizar el riesgo de convulsiones, y el efecto adverso más frecuente es el insomnio en alrededor del 40% de los pacientes y la sequedad de boca en el 10%. El insomnio no es indicación de suspender la medicación, muchas veces hay que explicarle al paciente que si tiene insomnio, el primero lo tome a la mañana ni bien se levanta, y el segundo con 8 horas de diferencia lo más temprano posible. Generalmente recomendamos antes de las 16, para evitar el insomnio de la medicación, que muchas veces se junta con el insomnio producido por la propia abstinencia, ¿sí? Entonces es importante decirle al paciente que para evitar eso tome el segundo bupropión antes de las 16 horas. Y hay trabajos que han demostrado que en aquellos pacientes que tienen insomnio severo, si nosotros usamos solo la pastilla de día, a la mañana, el paciente deja de fumar igual. El rash cutáneo generalizado es indicación de suspensión y puede utilizarse combinado con terapia de reemplazo nicotínico en aquellos tabaquistas severos, porque eso aumenta mucho su eficacia en cesación, ¿sí? Cuando veamos la actividad práctica vamos a presentar casos de tabaquistas severos y vamos a repasar las indicaciones de tratamiento combinado. Por último, la vareniclina, que su nombre comercial es Champix, que actúa sobre los receptores cerebrales de nicotina bloqueándolos, es un agonista parcial selectivo alfa-4, beta-2 de los receptores nicotínicos de acetilcolina, y combina efectos agonistas con antagonistas, es decir, dentro de los agonistas provee alivio de la ansiedad y de la supresión, y dentro de los antagonistas bloquea la satisfacción y el efecto de recompensa de la nicotina. El modo de administración es similar al del bupropion, una semana antes de la fecha de cesación, del día 1 a 3, 0,5 miligramos una vez al día, del día 4 al 7, 0,5 cada 12 horas, y del día 8 hasta el final, 1 miligramo cada 12 horas. El día 8 también es el día D, y la duración del tratamiento también es 3 meses, ¿sí? La vareniclina está costando cada mes de tratamiento 1.480 pesos, el Champix viene con cada mes individual, que el primero se llama kit de inicio y los otros de mantenimiento, o los 3 meses juntos en una sola cajita, que sería el kit de tratamiento completo. El bupropion cuesta alrededor de 1.000 pesos. Por último, los efectos adversos. El efecto adverso más común son las náuseas o sensación como estómago revuelto, refieren los pacientes, y la indicación de suspender la medicación y la aparición de depresión o pesadillas, ¿sí? Con ideas suicidas. La duración del tratamiento en cesación nunca debería ser menor a 3 meses, y se pueden hacer tratamientos más prolongados. Hay estudios inclusive con hasta 52 semanas, que sería un año, cuando aquellos pacientes no respetaron el día 8 como día D o hubo alguna recaída puntual, podemos extender el tratamiento hasta 6 meses, ¿sí? Si el paciente puede desde el punto de vista económico. Y después nuestra responsabilidad es programar visitas de seguimiento, una visita a la semana, otra al mes luego de haber dejado, reforzar ventajas y felicitar por el éxito en cada visita, abordar problemas residuales como la abstinencia, el aumento de peso, la depresión, valorar la adhesión y la tolerancia o problemas con la farmacoterapia, confirmar el no consumo, la TA, el peso, y siempre el objetivo de las visitas de seguimiento es prevenir la recaída. Nosotros controlamos al paciente hasta el año de no fumar, en el que lo consideramos extabaquista. Bueno, muchas gracias.